Veamos ahora el contenido valores extremos de funciones y técnicas de graficación. Este contenido está relacionado mucho con lo que son los valores críticos de una función. Entonces vamos a ver los valores críticos. Valores críticos en una función. El valor crítico de una función es cualquier valor en el dominio de x, o sea en el eje x, de una función en donde la función no es diferenciable. Es decir, no se puede dibujar una recta tangente o bien la tangente es una línea vertical u horizontal. Esto nos quiere decir que podemos tener una función como la que tenemos aquí y un punto en la parte superior. Esta función tiene un punto en el eje X que sería C1 y un punto dibujado en el eje Y. En esta función podemos dibujar una línea tangente a ese valor, el cual sería una línea de esta manera. Si observamos, es una línea que no tiene inclinación, por lo tanto la pendiente va a ser igual a 0 por no haber una inclinación. Entonces lo que nos dice aquí que es un punto crítico es este punto en donde al dibujar una pendiente o esta pendiente no existe, que puede ser una línea vertical, donde sería una pendiente indeterminada, o esa pendiente puede ser una línea horizontal en donde la pendiente no existe y sería 0 por no haber pendiente. Este punto que hemos dibujado, este punto o valor en el dominio de x, en el eje x, o sea este punto, es llamado punto estacionario de la función. ¿Por qué estacionario? Porque si dibujamos la línea, nos ponemos acá, nos estacionamos y luego descendemos. Entonces, en el intervalo entre A, que sería este de aquí, y B, lo cual siempre se va a estudiar en un intervalo, hay una tangente horizontal. Aquí la pendiente es igual a 0. En el punto C1, Y. C1, Y. Eso sería el punto en donde la pendiente se hace 0, por lo tanto este punto C1, Y sería un punto crítico de la función. Aquí tenemos otra función dibujada. Esta función tiene esta forma, esta es la función dibujada, la cual lleva este recorrido. Dice que en el intervalo de A hacia B, observemos desde A hacia B, hay dos tangentes horizontales en el punto C1 y C2. En el punto C1, que sería este punto de acá, y en el punto C2, que sería este punto. Aquí sería una tangente horizontal y otra tangente horizontal, cuya pendiente es 0 por no haber inclinación. Ahí tenemos ya dos ejemplos, o sea que esta gráfica, esta función tiene dos puntos críticos. Ahora bien, esto está relacionado con lo que son las derivadas. Existe un proceso para calcular el valor crítico de una función utilizando la derivada. Ejemplo, encuentra los valores críticos de la función fx es igual a x cubo menos 15x más 6. Vamos a hacer este ejercicio. Bien, aquí tenemos el ejercicio, encontrar los valores críticos de la función x cubo menos 15x más 6. Lo primero que vamos a hacer como primer paso es obtener la derivada de la función. Si mi función es esta, la derivada de la función sería 3x cuadrado menos 15. Recordando que la derivada de x cubo bajamos el 3, le restamos 1 a la potencia, menos la derivada de 15x, la derivada de x es 1, entonces solo nos quedaría 15. Y la derivada de 6 sería 0, por ser un número independiente. Bien, ya tenemos la primera derivada. Ahora vamos a sacar el segundo proceso, va a ser aplicar factoreo. El factoreo lo vamos a aplicar ya que nos dio una función cuadrática, entonces nos hace más fácil aplicar factoreo, pero también la puede resolver con la fórmula general. Entonces si aplicamos factoreo sería un factor común, entonces 3x cuadrado menos 15 es igual a tener 3, factor común 3x al cuadrado menos 15 entre 3 corresponde a 5. Ahora a esto también le voy a aplicar diferencia de cuadrado. La diferencia de cuadrado serían dos valores que estos dos tengan raíz cuadrada exacta, pero como el 5 no tiene,
sea que nos quedaría así. Ocupo la raíz cuadrada de x al cuadrado, que sería x, y aquí la raíz cuadrada de 5, la cual no es exacta, entonces lo voy a utilizar como raíz de 5. Para resolver esto, entonces nos quedaría 3, abro dos paréntesis, porque es una diferencia de cuadrado, pongo x, que sería este valor en los dos paréntesis, uno con signo menos y otro con signo más. Entonces nos quedaría raíz de 5 aquí, raíz de 5 y raíz de 5. Y esta sería mi nueva forma de escribir la derivada de la función, que sería todo esto. Vamos a corregir aquí, sería x. Entonces esta es mi derivada, solo lo cambié de forma de escribirlo, pero sigue siendo esto mismo. Hoy que ya tengo la derivada de la función ya más, o sea, simplificada, lo que vamos a hacer es ahora el tercer paso. Vamos a tomar cada uno de los factores y lo vamos a igualar a 0. Ahora lo que vamos a hacer es tomar cada factor y lo vamos a igualar a 0 para resolver lo que es la función. Entonces el primer factor tomaría todo esto, que sería 3x menos raíz de 5, y lo vamos a igualar a 0. Este 3 pasaría a dividir al otro lado, que sería a 0, lo cual la división entre un número, el 0 entre un número, sería igual a 0. 0 entre 3 es 0, y ahora despejo x. X va a ser igual a la raíz cuadrada de 5, positiva. Aquí tengo ya, entonces aquí tengo ya el valor de x, en este caso positivo. Agarro el otro factor, que sería este, y me quedaría así, igual a 0. Entonces x es igual a menos raíz de 5. Y aquí tengo los dos valores. Quiere decir de que tengo dos puntos críticos en mi función, la cual sería como respuesta que un punto crítico está en el valor de raíz de 5. Esta la podemos sacar en números decimales, la cual tendría el valor también de 2.24 aproximadamente. Y el otro valor sería en menos raíz de 5, que sería igual a menos 2.24 aproximadamente. Esos serían los dos valores críticos de mi función. Al graficar esta función, que sería una función cúbica, nos quedarían esos valores críticos en esos valores. Bien, haciendo un pequeño resumen: primer paso, obtener la primera derivada de la función. Segundo paso, aplicar factoreo o resolverla de un solo con la fórmula general si es una función cuadrática. Y tercer paso, que sería como complemento de esto mismo, sería igualar a 0 cada uno de los factores para obtener los valores de x, en donde estarían los valores críticos de nuestra función. En donde la pendiente, al dibujar una pendiente, esta pendiente nos va a dar 0 o nos va a dar una pendiente indeterminada, que sería una línea vertical. Otra de las aplicaciones de la derivada es para calcular el valor máximo o mínimo absoluto o relativo de una función. Para comprender esto, vamos a saber qué es primero esos valores. Analicemos los siguientes gráficos. Tengo este gráfico cuya función es esta que tenemos aquí, esta de acá. Tiene un intervalo del 1 al 2. En este intervalo tenemos un máximo absoluto y un mínimo absoluto. El máximo absoluto dice que está en el punto 2, o sea que sería en este punto, en x igual a 2. Este sería nuestro máximo absoluto, o sea, el mayor de los puntos. Dentro de esta gráfica hay varios puntos, pero el máximo de él es este, porque por aquí tenemos otro máximo, pero no es el absoluto. Está intermedio entre la función. Ahora, es un mínimo absoluto en 1. En este hay un mínimo absoluto, que sería este de acá, en x igual a 1. Es decir que hay un máximo absoluto cuando la función, el valor de x es 2, entonces ese máximo absoluto cae en y igual a 3. Observa, 2, 3 en y. Voy a repetir. Ese máximo absoluto cae en la función cuando x vale 2, entonces y vale 3, y sería de aquí hasta acá. Y el mínimo absoluto cae cuando la función tiene el valor de x igual a 1, y en este caso y también vale 1, que sería este valor de aquí. Vamos con la siguiente ilustración.
En esta ilustración también tenemos un intervalo entre menos 1 y 2. Y dentro de ese intervalo hay un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Veamos el máximo absoluto. Hay un máximo absoluto en x igual a 2. Observa que aquí está el mayor de los puntos más elevado en el término de y. Este sería el máximo absoluto. Máximo absoluto. Y me dice que cuando x vale 2, y vale 5. O sea que el valor de máximo absoluto cuando x vale 2, en y se me hace el valor de 5. Y en 0 hay un mínimo absoluto. O sea, en este punto, aquí tengo el punto 0. Y aquí tengo el punto más bajo de mi gráfica. Por eso aquí hay un mínimo absoluto. Aquí hay otro mínimo, pero no es el absoluto. Este es el menor de todos los valores. O sea, aquí hay más aquí, otros aquí. Aquí hay más números intermedios, pero el más pequeño, el que la curva la tenemos más baja en este caso, es este punto de 0, en y no sé cuánto vale en este caso. Vamos a ver otro ejemplo, otra ilustración. En esta ilustración tenemos esta gráfica y solo vamos a identificar el máximo absoluto. Observa que el intervalo está entre c sub 1 y un valor de x acá que le vamos a poner x. Entonces el máximo absoluto estaría en este punto, en x igual a c sub 1 y y es igual a 1. Y tendríamos ahí un máximo absoluto. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Hay un máximo en la función para c sub 1, la cual sería el valor de 1 en y. Todos estos gráficos muestran extremos absolutos, o sea que están en los extremos de nuestra función. Vamos a ver ahora cuáles son los extremos relativos, o sea, los valores relativos en una función. Observa que tenemos la siguiente función. Y quiero que observes que aquí hay un mínimo, aquí hay otro mínimo, aquí hay un máximo, aquí hay otro máximo y aquí puede haber otro máximo. Tenemos todos esos puntos. Ahora, dentro de este intervalo, desde aquí hasta acá, hay varios valores. Tengo dos mínimos y un máximo. Y tengo otro máximo acá. Ahora, existe un máximo relativo en este punto. ¿Por qué relativo? Porque depende en dónde lo esté trabajando. Porque este también dijimos que era máximo. Pero este es un máximo relativo con relación a este. Este es más pequeño que este en su valor. O sea, este está más bajo que este, pero está más alto que este valor de acá. Entonces aquí existe un máximo relativo. También aquí existe un mínimo relativo y aquí también un mínimo relativo. Con relación a este punto, este es más pequeño que este en el punto que está. Observa. Entonces este es un mínimo relativo, o sea, con relación a nuestro punto de vista, que si lo comparamos con este es más pequeño que este. Y así vamos viendo que este, por ejemplo, máximo relativo, porque si lo comparo con este es máximo. Si lo comparara con este sería un mínimo relativo con respecto a este. Entonces tenemos ahí lo que son los extremos relativos y valores relativos de una función, que depende de cómo lo estemos viendo en nuestra función. Y va a estar intermedio entre un intervalo, que en este caso sería, si queremos aquí, A y B. Aquí ya te identifico, existe un máximo relativo en la función cuando la función tiene un valor de c sub 2, que sería este. Existe un mínimo relativo cuando la función vale c sub 1 y cuando la función vale c sub 3. Vamos a analizar la siguiente gráfica. Observa que tenemos este recorrido, que es todo este. Nuestro intervalo trabajado es desde menos 1 al 5. Ahora bien, dentro de este intervalo existe un máximo absoluto o máximos absolutos. ¿Por qué? Porque hay dos valores que están superiores. Observa este y este. Son dos puntos, los dos puntos más altos. Por lo tanto, en este intervalo hay dos máximos absolutos, que sería que recaen en x igual a 1 y x igual a 5, por estar en la misma línea de punto más alto. Ahora, dentro de este intervalo existe un mínimo absoluto, o sea, el valor más pequeño dentro de este intervalo. ¿Y a dónde crees que recae? Ese mínimo absoluto, o sea, más pequeño de todos los valores, está en x igual a menos 1.
Ahora, hay un máximo relativo. Un máximo relativo, observa, máximo relativo, o sea, con relación a lo que estamos trabajando, este sería un máximo relativo que recae en x igual a 4. Y hay un mínimo relativo, o sea, que está intermedio entre los valores, y ese mínimo relativo recae en x igual a 3, que sería este punto de acá. Cuando x vale 3, lleva a valer 3 en este caso. Cuando x vale 4, llévale 4 también, recae en 4 en esta casualidad de esos valores. Entonces retroalimentemos. Nuestro intervalo trabajado, menos 1,5. El máximo absoluto está en x igual a 1 y en x igual a 5. Un mínimo absoluto está en x igual a menos 1. El máximo relativo está en x igual a 4 y el mínimo relativo está en x igual a 3. Esto sería lo que tenemos sobre los valores relativos. Por lo anterior podemos decir que existen extremos absolutos y extremos relativos. Los extremos absolutos es el valor más alto y más bajo de la función en un intervalo. Observa, es el más alto, que sería el máximo absoluto, y el más bajo sería el mínimo absoluto dentro de un intervalo. Los extremos relativos son los diferentes valores altos o bajos que existen en un intervalo dado. Estos serían nuestros dos conceptos que vamos a trabajar este día. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con las derivadas? Ahorita vamos a ver ese proceso. Nos dice que existe un proceso para calcular los extremos absolutos. Y para esto tenemos los siguientes pasos. Primero, se determinan todos los valores críticos de nuestra función. He aquí porque hemos estudiado los valores críticos. Segundo, se evalúa la función en todos los valores críticos y en los extremos del intervalo. Observa, vamos a evaluar esa función en los valores críticos y en los extremos de nuestro intervalo. Tercero, el más grande y el más pequeño de los valores que nos den de la lista son el máximo absoluto y el mínimo absoluto respectivamente de la función en el intervalo, en este caso AB, que serían los valores que nos den de nuestro ejercicio. Vamos a hacer entonces un ejercicio para esto. Bien, este es nuestro ejercicio. Encontremos los extremos absolutos de la función x cubo menos 3x cuadrado menos 24x más 2. En el intervalo menos 3,1, o sea que nos da un intervalo. Primer paso, determinar los valores críticos. Entonces, para calcular estos valores críticos tenemos que sacar la derivada de nuestra función. Entonces, la derivada de nuestra función es 3x cuadrado menos 2 por 3, 6x menos 24. Ahí tengo ya la derivada de nuestra función. Ahora vamos a tratar de aplicar un caso de factoreo para poder hacer un poco más pequeña nuestra función de manera que la podamos resolver. Entonces yo voy a aplicar factor común. El factor común sería factor 3, o sea, lo vamos a hacer aparte para que lo comprendamos mejor. Y sería aquí, el factor común es 3. Divido cada uno de estos términos en 3, me quedaría x cuadrado menos 2x menos 8. Porque 8 entre 3 da 24. No, perdón, 24 entre 3 da 8. Y ahí tengo mi ejercicio. Ahora resuelvo esto. Este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, eso se resuelve de la siguiente manera. Abrimos dos paréntesis, sacamos raíz cuadrada, escribo el signo menos, menos por menos da más, y busco dos números que multiplicados me den 8 y restados me den este 2. Entonces, eso sería 4 por 2. 4 por 2, 8 y 4 menos 2, le quito 2, sería menos 2. Signo del mayor sería negativo. Entonces, tener toda esta función, toda esta derivada, es lo mismo que tenerla de esta manera. X menos 4 por X más 2. Ahora, para calcular los valores críticos, lo que hacemos es tomar cada factor y lo igualamos a 0. Cada factor a 0. Entonces sería 3 x menos 4 igual a 0. Al despejar 3 pasa a dividir, me quedaría 0. Entonces me quedaría 3 igual a 0 sobre 3. X menos 4 igual a 0. X sería igual a 4 positivo. Este es nuestro primer valor crítico de nuestra función.
Ahora vamos a agarrar el otro factor y también lo vamos a igualar a 0. Y nos quedaría x más 2 igual a 0. Y pasamos el 2 al otro lado del igual, pasaría con signo negativo. O sea que mis valores críticos está en x igual a 4 y en x igual a menos 2. Ahí tengo mis valores críticos. En ese punto tengo una pendiente igual a 0 o una pendiente indeterminada. Veamos qué sigue, porque como nos están pidiendo los extremos absolutos, entonces ahorita nada más he encontrado los valores críticos, que es nuestro primer paso de nuestro ejercicio. Vamos con el segundo paso. Nuestro siguiente paso es evaluar la función en los extremos del intervalo y en los puntos críticos. En este caso el intervalo es del menos 3 al 1 y los puntos críticos es de 4 y menos 2. Ahora bien, vamos a elaborar una tabla en donde vamos a colocar esos valores, pero vamos a identificar qué valores vamos a utilizar, en qué sentido. Observa que tenemos tres valores. Vamos a calcular x y vamos a calcular f de x o el valor en x. Tengo los extremos que serían menos 3 y 1. Estos son los extremos. Ahora voy a poner los puntos críticos. Los puntos críticos deben de estar entre los dos extremos. En este caso tengo el 4 y el menos 2, pero resulta que el 4 no está incluido entre menos 3 y menos 1 y 1, porque por aquí tendría el menos 3, aquí tendría el 1, aquí seguiría el menos 2, aquí seguiría el 0 y aquí quedaría el 1 y el 4 quedaría por acá. Este sería 2, 3 y 4. Pero mi intervalo está desde el 1 hacia el 3. Por lo tanto, este 4 no entra dentro del intervalo. Entonces, en este caso, solo vamos a tomar menos 2. Y esos son los tres valores que vamos a evaluar en nuestra función. Entonces, comencemos. Vamos a trabajar para x igual a menos 3. ¿Y en qué lo voy a trabajar? En mi función original. O sea, que va a ser en la función que es x cubo menos 3x cuadrado menos 24x más 2. Ahora sustituyo para f igual a menos 3, para x igual a menos 3. Sería menos 3 elevado al cubo. Menos 3 por menos 3 elevado al cuadrado menos 24 por menos 3 más 2. Y voy a colocar todos estos valores en la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. En este caso, este menos 3 al cubo da 27 negativo. Este me da menos 3 por 3 al cuadrado es 9 y 9 por menos 3 da menos 27. 24 por menos 3 menos por menos da más, me da 72 más 2 y esto me da un valor de 20. Ese 20 lo traigo hacia acá en el valor de 3. Ahora continúo con para x igual a menos 2 y continúo acá. Menos 2 elevado al cubo, menos 3 por menos 2 al cuadrado, menos 24 por menos 2 más 2. Aquí me da 8 negativo, menos 2 al cuadrado es 4 positivo y 4 por 3 da menos 12 por este menos. Menos por menos da más, 24 por 2 da 48 más 2. Y al hacer este proceso nos va a dar un valor de 30. Ese 30 lo colocamos aquí y luego trabajamos con el valor de 1. Y aquí tenemos con el valor de 1, ya los coloqué en su respectivo lugar. 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1 por 3, 3, 24 por 1 es 24 más 2. Y esto nos da un valor de menos 24. Entonces ese menos 24 lo colocamos acá. Ahora, de todos estos valores, ¿cuál es el mayor? Es 30. ¿Y cuál es el menor? Es menos 24. Por lo tanto, existe un máximo absoluto en x igual a menos 2. Por lo tanto, nuestra respuesta no quedaría. El máximo absoluto está en x igual a menos 2, que sería este valor. Y el mínimo absoluto está en x igual a 1, que sería este valor. Y ahí tenemos la respuesta de nuestro ejercicio. Tenemos la gráfica de la función que acabamos de resolver, donde tenemos un mínimo en valor de más 1, que es de menos 24.
y tenemos un máximo en el valor de menos 2, que es de 30. Esta función, que sería toda esta que tenemos aquí dibujada, le pertenece a la función x cubo menos 3x cuadrado menos 24x más 2 en el intervalo de menos 3, que sería desde aquí hasta el 1, donde repito, un mínimo de menos 24 en el valor de x igual a 1 y un máximo de 30 en el valor de x igual a menos 2. Y tenemos nuestros datos de la función ya graficados, donde demuestran el mínimo y el máximo de valor de la función. Y aquí tengo otro ejemplo. Encontremos el máximo absoluto y mínimo absoluto en el intervalo menos 3,8, máximo y mínimo, de la función x cubo menos 3x cuadrado menos 24x más 2. Si observas, es la misma función que hemos estado trabajando. Por lo tanto, ya tenemos en este caso nuestros puntos críticos, que sería el primer paso que tenemos que hacer. Puntos críticos, ya lo habíamos encontrado y nos dio 4 y menos 2. 4 y menos 2 vamos a colocar. Ahora, nuestro segundo paso era evaluar la función. Y la vamos a evaluar en el intervalo, que en este caso es en el intervalo menos 3,8 y puntos críticos, que sería 4 y menos 2. Ahora, si observas, en este caso el 4 sí entra dentro del intervalo, por lo tanto, nuestro cuadro a trabajar, porque lo vamos a colocar en un cuadro, en una tabla, va a ser nuestros extremos, es menos 3 y 8. Y nuestros puntos críticos quedaría por aquí el menos 2 y aquí el 4. O sea que lo vamos a evaluar en todos los puntos críticos. Entonces comenzamos en este caso. Vamos a trabajar para x igual a menos 3. Y ese también ya lo habíamos obtenido en nuestro ejercicio anterior. Bien, para x igual a 3, igual a menos 3, ya nos había dado el valor de 20. Para x igual a 3 nos había dado el valor de 20. Para x igual a menos 2 también ya lo habíamos sacado, que nos dio el valor de 30. O sea que aquí es 20 y aquí es 30. Para x igual a 4 no lo habíamos obtenido, entonces lo vamos a obtener ahorita. Trabajaríamos para x igual a 4, nuestra función es x cubo menos 3x cuadrado menos 24x más 2. Sustituimos para x igual a 4, quedaría 4 elevado al cubo, menos 3 por 4 al cuadrado, menos 24 por 4, más 2. Y aquí nos da un valor de menos 78. O sea que para x igual a 4 ya vale 78 negativo. Y lo colocamos aquí. Ahora vamos a trabajar para x igual a 8. Al evaluar la función me quedaría 8 al cubo menos 3 por 8 al cuadrado menos 24 por 8 más 2 y me da el valor de 130. Y aquí colocamos 130 para x igual a 8. Ahora nuestra respuesta, veamos cuál es el número mayor. Sería 130, o sea que tengo un máximo absoluto en x igual a 8. Y ese máximo sería 130. Y tengo un mínimo absoluto en x igual a 4. En otras partes les puede aparecer para la función. Le pueden colocar aquí el 8 acá. Y aquí le pueden colocar el 4 de esta manera, que nos está diciendo lo mismo, que ahí tenemos un máximo y un mínimo absoluto. Tenemos dos ejercicios resueltos de nuestro tema. Continuando con nuestros temas que están relacionados con la derivada, tenemos el teorema de Rolle. El teorema de Rolle nos ayuda a conocer si dentro de un intervalo de la función existe un valor en donde la derivada de esa función sea igual a 0, es decir, en donde nuestra pendiente de esa función o hay un valor de esa función sea igual a 0. Este teorema de Rolle nos dice que
Si tenemos una función, sea y es igual a la función f de x, esta debe de cumplir las siguientes condiciones. Entonces, si el teorema de Rolle se da, debe de cumplir las siguientes condiciones. Que la función sea continua en el intervalo dado, que sería en el intervalo cerrado de a, b. Que la derivada del intervalo abierto a, b exista. Y que la función evaluada en a sea igual a la función evaluada en b. Si estas tres condiciones se cumplen, entonces se está cumpliendo el teorema de Rolle. Y al cumplirse el teorema de Rolle, entonces hemos encontrado un valor c para la función dada evaluada en el intervalo tal que la derivada de esa función sea igual a 0. Nos quiere decir que existe, entonces el teorema de Rolle dice que existe al menos un valor de x igual a c para la función dada en el intervalo a, b, tal que la derivada de esa función nos dé 0. Como explicación tenemos dibujada esta función, en lo cual si el teorema de Rolle se cumple, que son las tres condiciones anteriores, entonces dentro de esa gráfica de esa función va a haber un punto en donde la derivada de esa función nos dé 0, o sea, donde la pendiente de esa función, de esa recta dibujada en ese punto, nos dé 0. Eso nos está diciendo el teorema de Rolle. O sea que vamos a encontrar por lo menos un punto crítico dentro de esa función. Tenemos un ejercicio de aplicación. Dice, dada la función menos x cubo más x definida en el término en el intervalo menos 1,1, encuentra por medio del teorema de Rolle si hay un valor en donde la derivada sea igual a 0, o sea que haya un valor en donde la pendiente sea 0 y cuál es ese valor. Entonces vamos a ver si cumple las tres condiciones de Rolle. La primera condición nos dice que si la función es continua, primera condición, es continua la función. En este caso, la función es continua, ya que es una función cúbica y toda función cúbica es continua. Entonces nuestra respuesta va a ser sí. Segundo, la derivada de la función existe. La derivada de la función existe. En este caso también sí existe, porque la derivada de una función cúbica sí existe. Sí. Y la tercera condición, vamos a ver que si cumple que la función evaluada en el punto A, que sería menos 1, sea igual a la función evaluada en el punto B. Entonces vamos a evaluar la función en el punto A. La función en el punto A sería igual a la función en el punto de menos 1. Porque A en este caso, vamos a colocarlo aquí, vale menos 1 y B sería el valor de 1. Entonces menos 1, agarramos la función y lo evaluamos. En vez de menos x vamos a colocar menos, que es este, y el menos 1 elevado al cubo, más, ahora sería menos 1. Nos quedaría menos 1 al cubo, vamos a trabajarlo aquí. Menos 1 al cubo seguiría siendo un menos 1. Porque menos 1 por menos 1 por menos 1 da el mismo menos 1. Más por menos da menos 1. Y menos por menos da más. Y me queda 1 menos 1. Y esto me da 0. Ahora nos vamos a evaluar el otro en términos de b. En la función en b. Que sería la función evaluada en 1 positivo. Entonces la función es menos x cubo más x. Sería menos. Ahora x vale 1 elevado al cubo más 1. Y aquí nos va a dar el valor de menos 1 al cubo. Seguiría, perdón, este es 1. 1 al cubo es 1, entonces me quedaría menos 1 más 1. Y eso me da 0. Entonces sí se cumple que la función evaluada en el punto A es igual a la función evaluada en el punto B. Entonces la respuesta aquí sería sí se cumple, ya que ambos valores nos dio igual. Entonces sí tenemos que se cumple el teorema de Rolle, y como sí se cumple el teorema de Rolle, por lo tanto sí hay un número o un valor, por lo menos un valor en donde nuestra derivada sea igual a 0. Acá ve. Entonces vamos a encontrar ese valor.
Por lo tanto, debe haber por lo menos un valor dentro del intervalo abierto menos 1,1 donde la derivada de nuestra función sea igual a 0. Para el desarrollo sería lo siguiente. Tomamos la función, la derivada de nuestra función, y aquí le colocamos que lo vamos a igualar a 0. Menos 3x cuadrado más 1 igual a 0. Y despejamos x. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Me queda menos 3x cuadrado es igual a 1 negativo. Ahora quito el menos 3, entonces me quedaría x cuadrado es igual a menos 1 entre menos 3. Al dividir los signos me quedaría 1/3. Ahora, para quitar el cuadrado, sacamos raíz cuadrada a ambos lados de nuestro ejercicio. Entonces me quedaría que x es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 3. Pero como toda raíz cuadrada tiene un signo positivo y uno negativo, entonces me quedaría de esta manera. Ahora, nuestra respuesta quiere decir de que tenemos dos puntos críticos. Está uno colocado en x igual a menos raíz de 1/3 y está el otro en x igual a más raíz de 1/3. Si sacamos esto en decimales me quedaría menos 0.57 y 0.56. Ambas respuestas entran dentro de lo que es el intervalo, que sería este. Bien, hemos encontrado los dos valores en donde nuestra derivada o nuestra pendiente sea 0 por medio del teorema del Rolle. Ahora, continuando con la aplicación de las derivadas, tenemos otro teorema que se llama teorema de valor medio. Este teorema nos dice, si se tiene la función y es igual a f de x y se cumple que esta función es continua en el intervalo a, b cerrado, en el intervalo cerrado a, b, y sea derivable la función en el intervalo abierto a, b, entonces si las dos condiciones se cumplen podemos aplicar el teorema del valor medio, y el teorema del valor medio me dice que la derivada en un punto C va a ser igual a la función evaluada en el punto B del intervalo menos la función evaluada en el punto A dividida entre el punto B menos el punto A. Este prácticamente es el teorema de el valor medio. Ahora, ¿para qué nos va a ayudar este teorema del valor medio? ¿Qué nos va a decir este teorema? Veamos lo que nos dice. Entonces, si lo anterior se cumple, entonces dicha función tendrá un punto C, en donde la pendiente de la recta en ese punto que es tangente a la función tendrá la misma pendiente que la recta secante. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una función como la siguiente, como esta, un punto A y un punto B que sería el intervalo, entonces si todo se cumple lo del el valor medio, entonces vamos a encontrar un punto en la función la cual la recta tangente a esa función va a tener la misma pendiente que la recta secante de esa función, que sería la secante es la que toca los dos puntos que tenemos acá y la tangente es la que toca un solo punto. Observa que tiene la misma inclinación, o sea que la inclinación de la recta secante va a ser igual a la inclinación de la recta tangente. Este es secante y tangente. Ahí tendríamos, o sea, va a llevar la misma inclinación. Veamos otro ejemplo en la gráfica. Aquí tengo otra gráfica, en el intervalo A y B tengo estos dos puntos y aquí trazo una línea, que esta línea es la recta secante y la línea que trazaríamos aquí sería la recta tangente. Observa que tendrían la misma inclinación. Eso nos está diciendo que vamos a encontrar este valor en donde esta recta va a tener la misma inclinación que la recta secante. Y a esto es lo que le llaman en este caso el punto C, que sería este punto C, y este es el punto C, ¿verdad? Así sería en nuestro ejercicio. Y aquí tenemos nuestro primer ejercicio de aplicación. Dada la función x cubo menos 12x definida en el intervalo cerrado menos 1,3, ¿existe algún número entre ese intervalo menos 1,3 que satisfaga la conclusión del teorema del valor medio? O sea que me está preguntando si existe un número dentro de ese intervalo en donde la recta secante va a ser igual a la pendiente de la recta tangente que encontremos. Entonces veamos cómo vamos a encontrar ese valor. Veamos si cumple las tres condiciones que nos da del valor del teorema del valor medio.
Nuestra primera condición nos dice que sí es continua la función. Como volvemos a trabajar con una función cúbica, sí es continua. Ahora, ¿es derivable la función en ese intervalo abierto? O sea, en este intervalo va a ser derivable, sí, por ser una función cúbica también va a ser derivable. Y lo tercero es que me dice que vamos a calcular ese valor, donde la derivada, esto va a ser igual, o sea, la derivada en el punto C va a ser igual a la función evaluada en B menos la función evaluada en A y dividida entre B menos A. Aquí necesitamos conocer la derivada de nuestra función. Estos valores ya los tenemos. Por ejemplo, la función evaluada en el punto B. ¿Quién es el punto B? Es 3. Este de acá, ¿ve? Menos la función evaluada en el punto A. ¿Quién es el punto A? Menos 1. Dividido entre B, que vale 3, menos el valor de menos 1, que es el valor de A, que sería menos 1, así. Y aquí vamos a escribir la derivada de nuestra función. Entonces vamos a sacar la derivada de nuestra función. Nuestra función es x cubo menos 12x. La derivada de esta función va a ser igual a 3x cuadrado menos 12. Ahora quiero la derivada en términos de c. De la derivada de nuestra función en términos de c va a ser 3c al cuadrado menos 12. Este dato lo voy a colocar acá. 3c al cuadrado menos 12. Ahora voy a desarrollar mi ejercicio. Esto de acá, ¿qué significa? Que vamos a evaluar nuestra función en menos 3. ¿Y quién es nuestra función? Es esta función. O sea que voy a evaluar esta función x cubo menos 12x en el valor de 3. Entonces, al evaluarlo nos quedaría 3 al cubo menos 12 por 3. 3 al cubo es 27 y 12 por 3 es 36. 27 menos 36 nos da un valor de 1. No, es decir, 27 menos 36 nos da un valor de menos 9. Había confundido el valor, es 36, es menos 9. Entonces aquí vamos a colocar menos 9 en vez de esto. Ahora lo vamos a evaluar en menos 1. Quedándonos menos 1 al cubo menos 12 por menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por menos 1 menos 1 sigue siendo menos 1. Menos por menos da más y 12 por 1 es 12. Entonces menos 1 más 12 me da un valor de más 11. Entonces aquí le pongo el signo menos este y luego el 11 que sería aquí. Más 11 o 11 que es lo mismo. Entonces menos por más da menos, nos quedaría menos 11. De esta manera. Ahora aquí en la parte inferior del denominador, menos por menos da más y nos quedaría esta forma de acá. Vamos a efectuar lo del numerador. Entonces nos quedaría 3c al cuadrado menos 12 es igual a menos 20 entre 4. Esta división, o sea, esta parte es divisible, por lo tanto lo vamos a dividir y nos quedaría 3c al cuadrado menos 12 es igual a menos 5. Recuerda que nuestro objetivo aquí es despejar c. Entonces nos quedaría 3c al cuadrado es igual a menos 5. Este pasaría con signo más 12. 3c al cuadrado es igual a menos 5 más 12. Me da un valor de más 7. O sea, un valor positivo de 7. Ahora este 3 está multiplicando, pasa a dividir. 7 sobre 3. Y luego vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados para eliminar el cuadrado de acá. C es igual a la raíz cuadrada de 7 sobre 3. Y como toda raíz cuadrada tiene un signo positivo y uno negativo, significa que esta función tiene dos puntos en donde la recta secante va a ser igual a la inclinación de la recta tangente que dibujemos en este punto. O sea que tendríamos como dos respuestas. Tendríamos como respuesta que c es igual a más raíz de 7 sobre 3 y c también es igual a menos raíz de 7 sobre 3. Al tener esas dos respuestas yo los he sacado en
números decimales, saqué la raíz de 7 sobre 3, me dio 1.53 y menos 1.53. Ahora, esos dos valores en realidad no vienen siendo la respuesta de nuestro ejercicio, sino que nada más uno de ellos. ¿Por qué? Porque el intervalo que me da es desde aquí hasta aquí. Entonces este valor negativo no entra dentro de este intervalo, ya que ese quedaría por esta parte, menos 1.53 quedaría más o menos aquí. Entonces está fuera del intervalo. Por lo tanto, nuestra respuesta del ejercicio nada más es el valor de C con signo positivo de 7 tercios, que es igual a 1.53. Ahora bien, si nuestro ejercicio nos pidiera graficar, entonces lo que tendríamos que hacer es graficar la función original, que sería esta función, y luego al graficarla, localizar este punto y trazar la recta secante entre los dos intervalos y este punto que acá, ¿verdad? La recta secante y la recta tangente en este punto, la cual tienen que tener la misma inclinación. Ahora, para graficar esto, recuerda que le tienes que dar valores a X para obtener los valores de Y y luego graficar en el plano cartesiano. Ahora vamos a relacionar lo que son las derivadas con las funciones crecientes y decrecientes, cuando una función es creciente y es decreciente. Nuestro primer ejercicio para comprender este tema sería determinar los intervalos en los que la función x cubo menos 3x cuadrado menos 24x es creciente y los intervalos en que es decreciente. Para darle solución, lo primero que vamos a hacer es obtener la primera derivada de la función. El primer paso, derivar. Y vamos a derivar esta función que tenemos aquí, la que nos entrega el ejercicio. La derivada de esta función sería 3x cuadrado menos 6x menos 24. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un caso de factoreo a la función para simplificarla más. Nuestro caso de factoreo sería, estoy con la misma función ya derivada, ¿verdad? El caso de factoreo se lo vamos a aplicar a la derivada. Un factor común 3, entonces nos quedaría de esta forma. Y luego vamos a hacer el factor común 3, entonces aquí nos quedaría 2 y aquí nos quedaría 8. Y luego vamos a factorar el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, raíz cuadrada, signo menos, menos por menos da más, 4 por 2 es 8, 4 le quito 2, me queda 2. Entonces esta es la derivada, la primera derivada, ya simplificada. Ahora nuestro segundo paso va a ser aplicar que la derivada de la función sea menor que 0 o que la derivada de la función sea mayor que 0. Entonces estamos trabajando que donde 3x menos 4 por x más 2 tiene que ser mayor que 0 o 3x menos 4 por x más 2 tiene que ser menor que 0. Para resolver estas desigualdades, lo que hacemos es agarrar cada uno de los factores, 3 por x menos 4, igualarla a 0. Aquí quedaría x menos 4 igual a 0 sobre 3, x menos 4 igual a 0, x es igual a 4 positivo. O sea que este sería un punto crítico de la función en donde sería igual a 0. Ahora agarramos la otra parte de la función, que sería x más 2 igual a 0, x es igual a menos 2. Estos son los puntos que vamos a colocar en una recta numérica para poder evaluar nuestra función, en qué puntos son crecientes y decrecientes. Bien, aquí tengo la recta numérica en donde aquí quedaría el intervalo de menos 2 al 4. Aquí quedaría el intervalo cerrado en 4 hacia el más infinito. Y aquí quedaría el intervalo cerrado en menos 2 hacia el menos infinito, abierto. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo trabaja la gráfica
entre estos intervalos. Entonces vamos a tomar un valor cualquiera desde el menos 2 hacia el menos infinito, que puede ser el valor de menos 3, un valor no muy grande para que no nos dé valores muy elevados. Y acá entre menos 2 y 4 puedo tomar el valor de 1, 2, menos 1, allí cualquier valor. Tomemos el valor de 2 positivo. Y entre 4 hacia el más infinito podemos tomar un número más cercano, que sería 5. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar aquí una división y vamos a tomar nuestra derivada, el cual es 3 por x menos 4 por x más 2. Y ahora voy a sustituir ese valor. Solo nos interesa el signo. El valor sería menos 3 menos 4, porque en vez de x sería el menos 3. Menos 3 más 2. Aquí nos va a dar un número negativo. Y aquí nos va a dar otro número negativo, porque menos 3 más 2 da un menos 1, un número negativo. Multiplico los dos signos y me da un número positivo. Bien, ya tengo el signo de la respuesta que me va a dar acá. Ahora aquí vuelvo a retomar la función, la derivada. Y ahora voy a sustituir el valor de 2. 2 menos 4, 2 más 1, más 2. Aquí me va a dar un número negativo y aquí me va a dar un número positivo, o sea que aquí está un signo negativo. Lo mismo aquí. Agarro mi derivada y ahora sustituyo el valor de 5. 5 menos 4, 5 más 2. Esto me va a dar un número positivo y un número positivo. Bien, lo que va a suceder es que si el valor de la derivada en el número que hemos tomado da un número mayor que 0, entonces la función es creciente. Si aquí me da un número, en este caso me dio un número menor que 0, o sea, la derivada de la función nos dio menor que 0, entonces es una función en este intervalo, es una función decreciente. Y en este caso me dio un número mayor que 0, entonces es una función creciente. Y ahí tengo el comportamiento de mi función. Por lo tanto, en este intervalo crece la función desde menos 2 hacia el menos infinito. Es una función creciente, o sea que cada vez que caminamos un punto en x aumenta en un valor positivo en y. Y acá en este intervalo de menos 2 al 4 es una función decreciente, en donde dentro de esos valores, cada vez que aumentamos un valor en x, lo que hace que va hacia las x negativas, hacia las y negativas. Y este es creciente, significa que en el intervalo del 4 hacia el más infinito, cada vez que damos un número en x desde este intervalo, lo que hace es subir valores en y. Esos serían los comportamientos de nuestra gráfica. Ahora bien, sería bueno que grafiquemos la función y así viéramos el comportamiento de cada uno de estos intervalos. Entonces, dejo a tu criterio que si puedes graficar la función y comprueba estas funciones que son crecientes y decrecientes en esos intervalos.